En este video revisaremos los conceptos sobre las leyes de Kirchhoff, lo que son circuitos eléctricos en serie, circuitos eléctricos en paralelo y lo que son los circuitos mixtos. Revisemos lo que son las leyes de Kirchhoff. Revisemos la primera ley de nodos de Kirchhoff. Primeramente establezcamos qué es un nodo. Un nodo es el punto donde las corrientes se bifurcan o se derivan en otros trayectos. Por ejemplo, en el circuito que observamos tenemos que la corriente sale de la batería y va por el conductor. En el punto en el que se derive la corriente o se divida en más corrientes se denomina un nodo. Bueno, en estos casos vemos que en estos puntos se está derivando la corriente. Busquemos más puntos donde se derive. En este caso sigue la corriente y hasta que llega aquí. Aquí en este punto se va, en cambio, a no derivar sino a unir con la corriente que viene desde arriba y va a generar una nueva corriente. Asimismo, esta corriente de acá va a generar otra corriente y esta corriente de aquí va a unirse con la de acá. Entonces aquí tenemos dos nodos y otro nodo. En total serían 6 nodos. Pero también tenemos que estos puntos de aquí están unidos por conductor y en medio de ellos no existe ningún tipo de elemento como resistores o capacitores. Por tanto, se puede redibujar, como vemos aquí, en un solo punto. Lo mismo en los dos de acá, los dos nodos aquí están unidos por conductor, por tanto llegarían a ser el mismo punto. Pero a diferencia con el de acá, ya que aquí tienen una separación con un resistor, por tanto no es el mismo punto. Entonces podremos redibujar estos nodos de esta manera, en este punto, y dejamos el otro nodo. Es decir, tenemos 1, 2 y 3 nodos principales en ese circuito. Ahora sí, revisemos qué dice la ley de Kirchhoff de los nodos. Esta ley establece que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. En fórmula sería la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este gráfico de ejemplo podemos ver que, por ejemplo, las corrientes que entran son I3 e I5 al nodo y las corrientes que están saliendo son I1, I2 e I4. Entonces la fórmula quedaría, o la ley de nodos quedaría de la siguiente manera, que I3 más I5, que son las corrientes que entran, será igual a las corrientes que salen, que es decir, I1, I2 más I4. Ahora revisemos lo que es la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas. Definamos qué es una malla. Una malla es una trayectoria cerrada en un circuito eléctrico. En este ejemplo tenemos que tiene 4 mallas. En este caso sería una trayectoria cerrada. La malla 1, tendríamos la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Entonces, en este caso, este circuito eléctrico podría tener lo que son 4 mallas principales que tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la ley de mallas? La ley de mallas establece que en una malla la suma de todos los voltajes es igual a la suma de todos los voltajes de alimentación. Es decir, que la suma que cae en todas las cargas es igual a la suma de las fuentes de voltaje que alimentan el circuito. Por ejemplo, tendríamos la suma de las fuentes de alimentación es igual a la suma de los voltajes que cae en cada una de las cargas. Hay que notar, por ejemplo, que en el momento que circula una corriente por una resistencia, esta va a generar un voltaje en los terminales de la resistencia, siendo por donde entra positiva y por donde sale negativa, así para todos los componentes. En este caso tenemos que en esta malla tenemos más menos
sería más, menos. Menos por donde ingresa es positiva y por donde sale es negativo. Y tenemos el voltaje de alimentación. En este caso, para esta malla, tendríamos que el voltaje de alimentación va a ser igual al voltaje de 1 más voltaje de 2 más voltaje 3, que vienen siendo estos voltajes que caen en cada uno de los terminales de la resistencia, y voltaje 4. Hay que definir que, por ejemplo, los 12 voltios, por ejemplo, en este ejemplo, se van a repartir entre todas las resistencias, de tal manera que si sumamos todos los voltajes en todas las resistencias, nos tiene que dar 12 voltios. Ahora veamos qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que tiene más de una carga. ¿Cuál es la característica? Que por ambas cargas circula la misma corriente. Es decir, que esta misma corriente pasa tanto por la carga 1 como la carga 2. En los bornes de cada una de las cargas cae una porción del voltaje de alimentación. Por ejemplo, si este es V1, este es V2, el voltaje de alimentación se va a repartir entre las dos cargas. Y una característica de estos tipos de circuitos es que al fallar un elemento se corta toda la corriente al circuito, es decir, se vuelve cero. Bien, para resolver un circuito en serie debemos recurrir a la ley de mallas de Kirchhoff, ya que en un circuito en serie por lo general se forma una malla por donde recorre la misma corriente en todas las cargas. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, la corriente que está circulando en esta malla va a ser la corriente total, que va a ser igual a la corriente que circula por la carga 1, a igual a la corriente que circula por la carga 2, e igual a la corriente que circula por la carga 3, y así sucesivamente. Como dije anteriormente, el voltaje se distribuye en todas las cargas, de tal manera que el voltaje de alimentación va a ser igual a la suma del voltaje que cae en cada carga. En este caso sería a V1, V2 y V3. Y si tuviera más cargas, tendríamos que sumar el voltaje que cae en cada una de las cargas. Recuerden que al pasar la corriente por una resistencia, en este caso, se produce una caída de potencial, es decir, hay un voltaje que cae en las terminales de la resistencia. Usando la ley de Ohm podemos saber cuál es el voltaje que cae, por ejemplo, en la resistencia 1, va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente total. En la resistencia 2, el voltaje 2 va a ser igual a la R2 por la corriente que circula, en este caso es la corriente total. Y en el caso de R3 también tenemos que V3 va a ser igual a R3 por la corriente total. Y también podemos reducir la resistencia, que va a ser la resistencia total, va a ser igual a la suma de todas las resistencias, a R1 más R2 y más R3. Usando componentes reales, podríamos tener una batería de 9 voltios que tiene su polo positivo, que es representado con el rojo, y el negativo con el negro. Y vemos aquí los componentes de los resistores. Al tener esta batería, la corriente irá en este sentido, y como vemos la trayectoria es cerrada, ya que no existe ningún tipo de nodo, la misma corriente circula por todas estas resistencias, por lo tanto están en serie. Como vimos anteriormente, las resistencias en serie se suman para hallar la resistencia total, es decir, que podemos simplificar el circuito mediante, por ejemplo, estas tres resistencias en serie se pueden simplificar en una resistencia total que va a ser igual a la suma de todas las resistencias que estén en serie. Revisemos un ejemplo de cómo resolver un circuito en serie. En este ejemplo nos pide calcular la corriente total, la resistencia total y voltaje en cada resistor. El voltaje total sería el brindado por la batería. Siempre la línea más larga nos dará el polo positivo de la batería y la corriente va en sentido de menos a más, es la corriente total. Tenemos tres resistores, R1, R2 y R3.
Para resolver este tipo de circuitos debemos siempre reducir a un circuito equivalente simple que consta de una batería y una resistencia. Aquí tenemos la corriente total, el voltaje total y la resistencia total. Esta resistencia total, como esta corriente IT es la misma que circula por todas las resistencias, estas resistencias están en serie, por tanto la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias que están en serie, es decir, a 10K más 3K más 5K, que nos da un total de 18K. Ahora tenemos que calcular la corriente total usando la ley de Ohm, que nos establece que la corriente total va a ser igual al voltaje total para la resistencia total. En este caso tendríamos 50 voltios para 18K, que va a ser igual a 0,00278 amperios. O también podríamos expresarlo en miliamperios, que sería 2,78 miliamperios. Con esto hemos resuelto las dos primeras incógnitas, que es la resistencia total y la corriente total que circula por el circuito. Ahora hay que calcular el voltaje en cada resistor. Al circular la corriente, el momento que pasa por un resistor o una carga, se produce una caída de potencial en los bornes del resistor o terminales del resistor, que es positiva por donde entra la corriente y es negativa por donde sale la corriente. De tal manera que el voltaje 1 va a ser igual, según la ley de Ohm, al resistor 1 por la corriente que circula por el resistor, que es la corriente total, que es la misma corriente que circula por todo el circuito. Entonces de esta manera tenemos que es 10K, que es 10.000 ohmios, por la corriente total, que es 2,78, colocando notación científica sería por 10 a la menos 3 amperios. Esto va a ser igual a, si calculamos, sería 27,8 voltios. Es decir, que en los bornes de R1 caen 27,8 voltios, o tiene un voltaje de 27,8 voltios entre sus bornes. Para el voltaje 2 tendríamos R2 por la corriente total, que va a ser igual a 3K, que es el valor de R2. Igualmente aquí el voltaje va a ser positivo por donde ingresa y negativo por donde sale, y por 2,78 por 10 a la menos 3 amperios. Eso nos da un total de 8,3 voltios. Y el voltaje 3, que va a ser igual a R3 por la corriente que circula por el resistor, que es la corriente total, que es la misma para todas, que sería 5K, que viene siendo lo mismo que 5 por 10 a la 3, obvio, ¿no? 2,78 por 10 a la menos 3 amperios. Esto va a ser igual a 15,9 voltios. Pues ahí tenemos todos los voltajes. Recuerden que el voltaje es positivo por donde ingresa y negativo por donde sale la corriente. Y por último, si queremos comprobar que estamos bien, la suma de todos estos voltajes nos debe dar igual a 50 voltios. En este caso tenemos ese valor, por lo tanto podemos comprobar la ley de mallas de Kirchhoff. Ahora veamos lo que son los circuitos en paralelo. Ahora, revisamos los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, al igual que el anterior, tienen más de una carga. La corriente que circula no es la misma en todas las cargas.
Por ejemplo, en esta batería la corriente irá de menos a más y llegará a este punto. En este punto vemos que se produce un nodo, ya que aquí la corriente se va a dividir en dos corrientes. Digamos que esta es la corriente total, esta sería la corriente 1, corriente 2, y como vemos, son dos distintas corrientes las que circulan por las cargas. En los bornes de cada elemento cae el mismo voltaje. Si vemos que este punto, el punto 1 y el punto 2, entre estos voltajes va a caer el voltaje de la batería en este caso. Entonces, están conectados al positivo y al negativo, entonces entre estos dos puntos cae el mismo voltaje. A diferencia del circuito de serie, recuerden que en cada carga caía diferente voltaje, en cambio aquí cae el mismo voltaje, pero circulan distintas corrientes. Aquí, al fallar, por ejemplo, esta carga, sigue abierta corriente, ya que toda la corriente podrá pasar por este sentido, por este camino. Utilizando dispositivos reales, vemos aquí una batería que tiene su polo positivo y su polo negativo con conductores que llevan la carga. Y tenemos los resistores conectados en paralelo. A diferencia de en serie que estaban conectados uno a continuación de otro, aquí están conectados de manera paralela en sus determinadas terminales. Por ejemplo, aquí vemos que un borne del resistor está conectado a la parte positiva de la batería y el otro a la parte negativa, así para todos los resistores, de tal manera que para todos es el mismo voltaje, pero diferente corriente. Para resolver un circuito en paralelo debemos acudir a la ley de nodos de Kirchhoff. Un nodo se forma en el lugar donde la corriente se divide en más corrientes. En este caso tenemos 4 puntos. Pero debido a que entre ellos hay un conductor, están unidos por conductores y en medio de ellos no hay ningún elemento, estos puntos vienen haciendo el mismo punto. Por tanto, en este circuito se producen dos nodos en este caso. Recuerde que en cada carga circula distinta corriente, pero igual voltaje en todas las cargas. Entonces, ¿cómo obtenemos la carga? De la suma de los nodos. Por ejemplo, si este es un solo nodo, la corriente total va a ser igual a la suma de I1 más I2 y más I3. Y todas las corrientes que salgan y entren del nodo. De acuerdo a la ley de nodos que se decía que la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. Ahora, ¿pero cómo obtenemos la corriente de cada carga? Entonces, por ejemplo, la corriente I1 va a ser igual al voltaje que cae en la carga para la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerden, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para hallar la corriente de la carga R1 debemos saber el voltaje que cae en esta carga, que va a ser el voltaje total, ya que en los circuitos de paralelo el voltaje es el mismo para todas las cargas. Entonces el voltaje que cae en la carga R1 sería el voltaje total para R1. Igualmente en I2 sería el voltaje total para R2. Y para I3 sería igual al voltaje que cae en la resistencia 3, que sería el mismo voltaje total para R3. Con esto obtendríamos la corriente por cada una de las cargas. Y la suma de estas corrientes nos va a dar la corriente total. Asimismo, al igual que el caso anterior, los circuitos en serie, los circuitos de paralelo también podemos obtener una resistencia equivalente. En este caso, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de todos los inversos de las resistencias. Al igual que los circuitos en serie, podemos simplificar las resistencias en paralelo. Por ejemplo, podemos simplificar estas resistencias en paralelo por una sola resistencia total, donde esta resistencia total se obtiene de la siguiente fórmula. Entonces, primero hay que determinar que el inverso de la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos.
Entonces, para hallar RT, tenemos que invertir 1 sobre RT y nos dará el valor en ohmios de la resistencia total. Ahora revisemos un ejemplo de cálculo. Aquí nos piden calcular la corriente total, la resistencia total y la corriente por cada resistor. El circuito, como vemos, es un circuito donde se ha formado un nodo. Por tanto, aquí tenemos la corriente total. Esta corriente se va a dividir. Tenemos que suponer que todo esto es un nodo, ya que está conectado por un conductor y no hay ningún elemento allí. Entonces este va a ser un solo punto. Entonces aquí ingresa la corriente total y se divide en la corriente I1, en la corriente I2 y en la corriente I3. Entonces este es un circuito en serie, ya que tenemos, si bien tenemos el mismo voltaje, que es el voltaje total para todas las resistencias, entonces más, menos. Entonces todos estos voltajes van a ser igual al voltaje de alimentación. Entonces, tenemos que el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3. Entonces, al igual que el caso anterior, para resolver este ejercicio debemos simplificar primeramente el circuito a uno equivalente, que está compuesto por la batería y una resistencia total. No sé, tenemos aquí la corriente total y la resistencia total con el voltaje total. Entonces, en primer lugar tenemos que hallar la resistencia total. En paralelo, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos. En este caso sería, coloquemos R1, R2 y R3. Sería la suma de los inversos, más 1 sobre R3. Entonces, reemplazando datos tendríamos 1 sobre 10K más 1 sobre 3K más 1 sobre 5K. El inverso de la resistencia total. Este nos da igual a 0.00683. Pero recuerden que este es el inverso. Entonces, para obtener la resistencia total debemos invertir este resultado, que sería 1 sobre 0.00683, que va a ser igual a 31, perdón, va a ser igual a 1578.91 ohmios. Es decir, que todas esas tres resistencias en paralelo equivalen a una de 1578.91. Luego, para hallar la corriente total, usamos la ley de Ohm. Tenemos corriente total, voltaje total sobre resistencia total, nos da igual a 50 sobre 1578.90 ohmios. Nos va a ser igual a 31.67 miliamperios, ya transformando a miliamperios. Entonces ya tenemos la resistencia, la corriente total y calculada la resistencia total. Entonces solo nos falta ahora calcular la corriente por cada una de las resistencias. De dato tenemos que todas tienen el mismo voltaje, que va a ser igual a 50 voltios, y tenemos el valor de la resistencia. Por eso podemos hallar la corriente por cada una de ellas, de tal manera que la corriente 1 va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje total sobre la resistencia 1. Tenemos entonces que es 50 voltios sobre 10 kiloohmios, que nos va a dar igual a 5 miliamperios. Ahora la corriente 2, tendremos que es 50 voltios, sería voltaje total, sobre R2, sería 50 para 3K, que va a ser igual a 16
16.7 miliamperios. Y ahora la corriente I3 que pasa por I3 va a ser igual a 50 voltios sobre 5K. Eso nos va a dar igual a 10 miliamperios. Con esto tenemos todas las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Recuerden, aquí en paralelo los voltajes son los mismos para todas las resistencias, pero cambian las corrientes. Una manera de comprobar que estamos bien es que la corriente total debe ser igual a la suma de I1, I2 e I3. En este caso, sumamos 10 miliamperios más 16.7 miliamperios más 5 miliamperios. Lo que si sumamos nos da igual a 31.67 miliamperios, con lo que se comprueba que la ley de los nodos de Kirchhoff. Ahora, revisemos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos incluyen dispositivos o cargas tanto en paralelo como en serie. Son una combinación de los anteriormente vistos. Para resolver estos tipos de circuitos se debe primeramente identificar qué tipo de conexión tienen los elementos. Si por los dispositivos circula la misma corriente, estos dispositivos están en serie, como en este caso. Estamos viendo que R1 y R2 están en serie y R3 y R4 están en serie. Es decir que R1 se puede simplificar con R2 y R3 se puede sumar con R4. Siempre hay que simplificar primero los elementos en serie, como se hizo aquí. Vamos a sumar los elementos en serie. Y por último, si por los dispositivos circulan distintas corrientes que provienen de un mismo nodo, estos dispositivos están en serie. En este caso tenemos un nodo aquí y aquí se separan las corrientes. Estas dos ramas tienen distintas corrientes, pero que provienen de un mismo nodo. Por tanto, R1 más R2 con R3 más R4 están en paralelo.